El libro bíblico de Eclesiastés, atribuido tradicionalmente al Coelet, el predicador, ofrece una reflexión profunda sobre la vanidad de los extremos y la necesidad de hallar sabiduría en el equilibrio. Una de sus enseñanzas más célebres se encuentra en Eclesiastés 7 y 16-18. No seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio, no seas demasiado malo, ni seas necio. Es bueno que te aferres a una cosa, sin dejar de lado la otra. Este consejo, aparentemente paradójico, invita a evitar los excesos morales, pues tanto la rigidez autodestructiva como la indulgencia desmedida alejan al ser humano de una vida plena. La advertencia de no ser demasiado bueno cuestiona la idea de una virtud perfeccionista, aquella que, en su afán de pureza, desconoce los límites humanos y genera orgullo o desesperación. El texto advierte que incluso la justicia excesiva puede convertirse en una carga, ya que nadie está libre de error. Por otro lado, la prohibición de ser demasiado malo subraya que el libertinaje conduce al vacío existencial, tema central en Eclesiastés. El equilibrio, entonces, no es mediocridad, sino un reconocimiento humilde de la finitud humana. Esta noción de moderación no es exclusiva del pensamiento hebreo. En el Bhagavad Gita, texto sagrado hindú, Krishna insta a Arjuna a actuar sin apego a los resultados, evitando tanto la inacción como el extremo opuesto, la obsesión por el éxito. La vía media, según el texto, permite cumplir con el deber, dharma, sin caer en la esclavitud emocional. Así, tanto Eclesiastés como el Gita proponen un camino que trasciende las dicotomías rígidas. Finalmente, el Tao Te Ching, texto taoísta, profundiza en esta idea con su principio de Wu Wei, no acción, que invita a fluir con el orden natural sin forzar las circunstancias. El capítulo 9 advierte: llena un recipiente hasta el borde y se derramará. Retírate cuando el trabajo esté hecho. La insistencia en evitar los extremos, ya sea acumular riquezas o imponer la virtud, refleja una sabiduría universal. La armonía surge del equilibrio, no de la perfección. La paradoja de la virtud y el realismo en Eclesiastés. El mensaje de Eclesiastés se nutre de una paradoja existencial: reconocer la vanidad de los esfuerzos humanos sin caer en la apatía. El predicador no niega el valor de la virtud, pero sí cuestiona su idealización. En Eclesiastés 3, 1-8, se afirma que todo tiene su tiempo: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de amar y tiempo de odiar. Este pasaje, célebre por su poética melancólica, subraya que la vida está marcada por ciclos ineludibles, y que pretender controlarlos mediante la perfección moral o el desenfreno es una ilusión. La sabiduría, entonces, radica en discernir el momento adecuado para cada acción, un concepto que resuena con la idea griega del kairos, el instante oportuno. La advertencia contra ser demasiado bueno adquiere aquí una dimensión social. Eclesiastés observa que quienes se jactan de su rectitud suelen convertirse en jueces implacables, olvidando que la compasión es parte integral de la justicia. Eclesiastés 7 y 20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este realismo bíblico no invalida la ética, sino que la humaniza. En contraste, el exceso en el mal, como la avaricia o la crueldad, destruye las relaciones y corroe el alma, tal como advierte el predicador al describir la soledad de los opresores. Eclesiastés 4, 1. Este enfoque encuentra eco en las Analectas de Confucio, donde se enfatiza el Shōngyōn, doctrina del justo medio. Confucio argumenta que la virtud auténtica no es rígida, sino adaptable. El hombre superior evita los extremos, no los aprueba ni los rechaza de manera absoluta. Analectas 11 y 16. Al igual que Eclesiastés, el pensador chino rechaza el dogmatismo, sugiriendo que la verdadera sabiduría se manifiesta en la flexibilidad y el discernimiento contextual. Incluso en el budismo primitivo, la Majjhima Patipada, vía media, enseña que la iluminación no se alcanza mediante la automortificación ni los placeres sensuales, sino a través de un camino equilibrado. Samyutta Nikaya 56. 11. Esta convergencia entre tradiciones distantes revela un principio universal: los extremos generan sufrimiento, mientras que la moderación libera. La justicia divina y la ambigüedad humana en Eclesiastés. Uno de los dilemas más perturbadores en Eclesiastés es la aparente indiferencia del cosmos ante la moral humana. El predicador observa que bajo el sol, hay justos a quienes sucede lo que merecen los malvados, y malvados a quienes sucede lo que merecen los justos. Eclesiastés 8 y 14. Esta observación desestabiliza cualquier intento de vincular la virtud con la recompensa terrenal, lo que podría interpretarse como una invitación al cinismo. Sin embargo, el texto no se resigna al nihilismo. En cambio, insta a confiar en la soberanía divina sin pretender comprenderla por completo. La humildad ante lo inescrutable se convierte en un acto de sabiduría.
Esta tensión entre la ética humana y el misterio divino se refleja en la advertencia de no ser demasiado bueno ni demasiado malo. El exceso de justicia podría llevar al individuo a juzgar a otros, y asimismo, con una severidad que ignora la complejidad de la existencia, mientras que el exceso de maldad lo desconecta de cualquier propósito trascendente. Eclesiastés propone, en cambio, una fe práctica. Goza de la vida con la mujer que amas, porque esta es tu parte en la vida. Eclesiastés 9:9. Aquí, el disfrute moderado de los placeres terrenales no se opone a la espiritualidad, sino que la complementa. En el Corán, texto sagrado del Islam, se encuentra una perspectiva similar. La Sura al-Baqara 2:143 describe a la comunidad musulmana como una umma wasat, comunidad del justo medio, llamada a testimoniar la equidad sin caer en el extremismo. El Islam, como Eclesiastés, rechaza tanto el ascetismo radical como la indulgencia materialista, enfatizando que la verdadera piedad reside en el equilibrio entre lo mundano y lo divino. Por su parte, el estoicismo grecorromano, aunque no es un texto sagrado, ofrece una visión filosófica paralela. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe: la perfección moral consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí ni apatía. Libro 7:69. Esta idea de actuar con serenidad, aceptando lo que no puede controlarse, refleja la misma sabiduría práctica que Eclesiastés, reconocer los límites sin abandonar la integridad. Así, la enseñanza bíblica se revela no como una ética pasiva, sino como un llamado a navegar la ambigüedad de la existencia con lucidez y gratitud. Antes de continuar, si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu valioso like y activar las notificaciones, para que de esta manera estés al tanto y no te pierdas cada video nuevo que salga. Ahora sí, continuemos. La práctica del equilibrio, de la reflexión a la acción cotidiana. La filosofía de Eclesiastés no se agota en la contemplación, sino que exige una aplicación concreta en la vida diaria. El predicador insiste en que el equilibrio no es una abstracción, sino una disciplina que se cultiva mediante decisiones conscientes. En Eclesiastés 11:6 se advierte: siembra tu semilla por la mañana, y no dejes reposar tus manos al atardecer, pues no sabes cuál trabajo prosperará. Esta metáfora agrícola sugiere que la virtud radica en la constancia moderada. Ni la obsesión por el éxito inmediato ni la negligencia apática son opciones válidas. El llamado es a actuar con diligencia, pero sin la ansiedad de controlar los resultados, un principio que resuena con la ética estoica de enfocarse en lo que depende de uno. Este enfoque práctico se refleja también en la tradición judía posterior. Maimónides, en su Mishneh Torah, defiende la vía media, Derech HaEmet, como ideal ético. Toda persona debe medir sus cualidades y conducirse según el punto medio, no ser iracundo ni insensible, sino equilibrado. Ilhot Deot 1:4. Al igual que Eclesiastés, Maimónides reconoce que los extremos emocionales o morales distorsionan el carácter. Por ejemplo, la generosidad excesiva puede llevar a la ruina, mientras que la avaricia destruye la solidaridad. La sabiduría, entonces, consiste en calibrar las acciones según las circunstancias. En el cristianismo primitivo, esta idea se articula en la noción de discretio, discernimiento, central en la regla de San Benito. El monacato benedictino enseña que la vida espiritual requiere un ritmo balanceado entre oración, trabajo y descanso, evitando tanto el ascetismo extenuante como la relajación complaciente. Este principio, heredero de Eclesiastés, reconoce que el exceso, incluso en prácticas piadosas, puede corromper el espíritu. Un ejemplo histórico revelador es el de Francisco de Asís, quien, tras una juventud de excesos mundanos, abrazó la pobreza radical, pero luego moderó su ascetismo para preservar su salud y continuar su misión. Su biografía ilustra cómo el equilibrio no es sinónimo de tibieza, sino de sostenibilidad ética. Así, Eclesiastés no invita a la neutralidad, sino a una virtud resiliente que se adapta a las limitaciones humanas sin renunciar a la integridad. Los límites del conocimiento humano y la aceptación del misterio. El libro de Eclesiastés profundiza en una de las verdades más incómodas para el ser humano, la imposibilidad de comprender plenamente los designios divinos. El predicador declara: nadie puede descubrir el sentido de lo que Dios hace bajo el sol. Por mucho que se esfuerce el hombre en buscarlo, no lo hallará. Eclesiastés 8:17. Esta afirmación no es una invitación al escepticismo, sino a la humildad intelectual. Reconocer los límites del conocimiento humano se convierte, paradójicamente, en un acto de sabiduría superior, pues libera al individuo de la arrogancia de creer que puede dominar el sentido último de la existencia. Este tema se entrelaza con la advertencia de no ser demasiado bueno ni demasiado malo. Quien pretende ser excesivamente justo, por ejemplo,
podría caer en la ilusión de que sus acciones garantizan un orden moral predecible, ignorando que la vida está llena de paradojas. Eclesiastes 3:11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y puso la eternidad en el corazón del hombre, aunque éste no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho. Por otro lado, quien se entrega al mal pierde de vista incluso la búsqueda de sentido, hundiéndose en la trivialidad. La literatura sapiencial hindú aborda esta tensión en los Upanishads, donde se afirma que el Brahman, la realidad última, es neti neti, no esto, es decir, inabarcable para la mente humana. Brihadaranyaka Upanishad 4.4.22. Este principio no niega el valor del conocimiento, sino que subraya la necesidad de trascender el intelecto para acceder a una comprensión más profunda. Al igual que Eclesiastés, los sabios védicos enseñan que la verdadera sabiduría surge cuando se acepta lo inefable. En el misticismo islámico, el sufí Rumi explora esta idea en su Matnawi, comparando al buscador espiritual con una caña que se deja llevar por el viento divino, renuncia a tu razón y entra en el océano de la entrega. Libro I, 18. La metáfora sugiere que el equilibrio no se alcanza mediante el control, sino mediante la confianza en un orden superior que trasciende las categorías humanas de bien y mal. Incluso en la tradición cristiana, místicos como San Juan de la Cruz hablan de la noche oscura del alma, un proceso en el que el creyente abandona las certezas racionales para encontrarse con Dios en la oscuridad de la fe. Este concepto, aunque más contemplativo que el pragmatismo de Eclesiastés, comparte la misma raíz, la humildad como puerta hacia la plenitud. El predicador resume esta actitud con una frase lapidaria: el mucho estudio fatiga el cuerpo. Eclesiastés 12:12. No se trata de despreciar el conocimiento, sino de recordar que la vida no puede reducirse a fórmulas. La invitación es a vivir con intensidad, pero sin la pretensión de descifrar lo indescifrable. La mortalidad como horizonte ético, vivir con plenitud ante lo efímero. El reconocimiento de la muerte como destino inevitable es uno de los pilares de la reflexión en Eclesiastés. El predicador no solo acepta este hecho, sino que lo convierte en una fuerza ética. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas?, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Esta conciencia de la finitud no invita al nihilismo, sino a una especie de carpe diem trascendente, vivir con responsabilidad y gratitud, sabiendo que cada acto adquiere significado precisamente por su temporalidad. Esta perspectiva se vincula directamente con la advertencia contra los extremos. Quien se obsesiona con ser demasiado bueno, por ejemplo, acumulando méritos morales para trascender la muerte, olvida que la existencia humana es fugaz y que la obsesión por el legado puede vaciar el presente de sentido. Por otro lado, quien se entrega al mal como forma de rebelión contra la muerte, Eclesiastés 2:16, no hay recuerdo duradero del sabio ni del necio, termina esclavizado por el vacío. La muerte, entonces, no es un enemigo, sino un recordatorio de la urgencia por encontrar equilibrio. En la Epic of Gilgamesh, poema mesopotámico considerado una de las primeras obras literarias de la humanidad, el héroe Gilgamesh emprende una búsqueda desesperada por la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Sin embargo, al final comprende que la verdadera eternidad no está en escapar de la muerte, sino en construir un legado a través de actos nobles y aceptar los límites humanos. Tabla 11. Esta enseñanza, paralela a la de Eclesiastés, revela que la sabiduría ancestral no niega el dolor ante la mortalidad, pero lo transforma en un motor para la virtud práctica. En el libro egipcio de los muertos, texto funerario del antiguo Egipto, el juicio de Osiris exige que el difunto declare sus acciones en vida, pero no se le juzga por la perfección, sino por su esfuerzo por mantener equilibrio. Maat, la diosa Mat, personificación de la justicia cósmica, representa el orden que surge del balance entre opuestos, luz y oscuridad, caos y armonía. Así, el texto egipcio complementa la visión de Eclesiastés: la muerte no anula la vida, sino que la valida como un campo de cultivo ético. Incluso en el Dhammapada budista, la reflexión sobre la impermanencia, anicca, sirve como base para la compasión. La vida es un viaje en el que todos los seres perecen. Sabiendo esto, vive con atención. Dhammapada 148. Aquí, la conciencia de lo efímero no conduce a la renuncia pasiva, sino a un compromiso activo con el alivio del sufrimiento, otra forma de equilibrio entre la aceptación y la acción. Eclesiastés, al igual que estas tradiciones, no propone una respuesta definitiva al misterio de la existencia, sino un método: vivir con intensidad ética, sin permitir que el miedo a la muerte o la ilusión de inmortalidad distorsione el camino. Equilibrio en la práctica cotidiana, trabajo, relaciones y autodominio.
La insistencia de Eclesiastés en evitar los extremos no se limita a la reflexión abstracta, sino que se proyecta en dimensiones prácticas de la vida humana. En el ámbito laboral, el predicador advierte contra la obsesión por acumular riquezas, Eclesiastés 5 y 10, quien ama el dinero no se saciará de él, pero también condena la pereza, Eclesiastés 10 y 18, por la mucha holgazanería se hunde el techo. Este llamado a la moderación resuena con el concepto budista del Samyaka Jiva, medio de vida correcto, parte del octuple sendero, que insta a trabajar de manera ética, evitando profesiones que dañen a otros o alimenten la avaricia. Digha Nikaya 31. La sabiduría, aquí, consiste en encontrar propósito en el trabajo sin convertirlo en un ídolo. En las relaciones humanas, Eclesiastés celebra la interdependencia. Mejores son dos que uno, pues si caen, el uno levantará al otro. Eclesiastés 4, 9 a 10. Sin embargo, también alerta contra los vínculos tóxicos, como la adulación interesada. Eclesiastés 7, 5 a 6. Confucio, en las Analectas, complementa esta idea al destacar la amistad como un espacio de crecimiento mutuo. El hombre superior se asocia con quienes pueden corregirlo. Analectas 16, 4. Tanto en la visión hebrea como en la confuciana, el equilibrio no implica distanciamiento emocional, sino cultivar relaciones que fomenten la integridad y la crítica constructiva. El autodominio es otro pilar. Eclesiastés critica tanto el ascetismo autoimpuesto como la indulgencia desmedida, recordando que el que ama el vino y el aceite no se enriquecerá. Eclesiastés 9, 7 a 9. Esta idea se refleja en los Yoga Sutras de Patanjali, donde el brahmacharya, autocontrol, no se entiende como represión, sino como gestión consciente de la energía vital. Yoga Sutras 2 y 38. La moderación, en este contexto, permite dirigir los deseos hacia fines elevados sin negar su existencia. Finalmente, en la esfera comunitaria, Eclesiastés denuncia la opresión, Eclesiastés 4, 1, y aboga por una justicia que equilibre derechos y responsabilidades. El Islam, a través del zakat, limosna obligatoria, propone un sistema que redistribuye la riqueza sin fomentar la dependencia. Corán 9, 60. Este principio, arraigado en la equidad, ilustra cómo el equilibrio ético trasciende al individuo para moldear sociedades más justas. La sabiduría y la necedad como fuerzas complementarias. En Eclesiastés, la tensión entre sabiduría y necedad no se resuelve con la victoria de una sobre la otra, sino con su coexistencia dialéctica. El predicador admite, dije en mi corazón, al necio lo llevaré también, ¿para qué serviría la sabiduría? Y comprendí que incluso esto es vanidad. Eclesiastés 2 y 15. Este pasaje revela que la sabiduría absoluta es inalcanzable, pues la necedad es una constante en la experiencia humana. Sin embargo, lejos de invalidar el conocimiento, esta paradoja lo humaniza. La sabiduría verdadera incluye la humildad de reconocer los propios límites. Esta dinámica encuentra eco en el libro de Proverbios, donde se personifica a la sabiduría y a la necedad como mujeres que invitan a los seres humanos a sus casas. Proverbios 9, 1 a 18. Mientras la sabiduría ofrece un banquete de entendimiento, la necedad seduce con promesas inmediatas pero huecas. La enseñanza no es eliminar la necedad, sino discernir entre ambas voces, un ejercicio que requiere equilibrio. En el pensamiento griego, Sócrates argumentaba que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Apología 21d, una idea que resuena con la humildad del predicador. En el zen budismo, los koans, enigmas meditativos, utilizan la paradoja para trascender la lógica binaria. Por ejemplo, el famoso koan ¿cuál es el sonido de una sola mano? Desafía al discípulo a abandonar la distinción entre opuestos y percibir la realidad como un todo integrado. Mumonkan, caso 3. Esta aproximación, aunque más abstracta que la de Eclesiastés, comparte el mismo objetivo: liberar a la mente de la ilusión de control mediante la aceptación de lo contradictorio. En la psicología junguiana, Carl Gustav Jung explora el concepto de sombra, aquella parte del psiquismo que alberga impulsos rechazados o considerados necios. Jung sostiene que integrar la sombra, en lugar de reprimirla, es esencial para la individuación, el secreto de la flor de oro. Este proceso refleja la enseñanza de Eclesiastés: el equilibrio no surge de negar la necedad, sino de reconocerla como parte constitutiva del ser. Así, la aparente contradicción entre sabiduría y necedad se revela como un motor para el crecimiento ético y espiritual. El predicador no propone un triunfo definitivo, sino una danza constante entre ambas fuerzas, donde la virtud se nutre de la conciencia de la imperfección. Humildad y gratitud, la respuesta ética ante la incertidumbre. El libro de Eclesiastés culmina su reflexión con un llamado a la humildad y la gratitud como antídotos contra la vanidad de los extremos.
El predicador concluye: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12 y 13. Sin embargo, este temor no es miedo paralizante, sino reverencia ante lo sagrado de la existencia. La gratitud emerge como un acto de equilibrio, apreciar los dones efímeros de la vida, como el trabajo, el amor o un simple vaso de vino. Eclesiastés 9, 7, sin aferrarse a ellos como si fueran eternos. Esta actitud se manifiesta en la capacidad de celebrar lo ordinario. Eclesiastés no desprecia los placeres terrenales, pero los sitúa en su justa medida. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber, y disfrutar del bienestar en su trabajo. Eclesiastés 2 y 24. Aquí, la moderación no es resignación, sino una forma de resistencia contra la insatisfacción crónica. El texto invita a encontrar lo extraordinario en lo cotidiano, un principio que el filósofo estoico Séneca expresa así: la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. Cartas a Lucilio, 12. En el Islam, la gratitud, shukr, es un pilar espiritual. El Corán afirma: si sois agradecidos, incrementaré mis bendiciones. Sura Ibrahim 14, 7. Sin embargo, esta gratitud no implica pasividad, sino reconocer que los bienes materiales son préstamos divinos que deben administrarse con responsabilidad. Al igual que Eclesiastés, el Islam vincula la moderación con la conciencia de que todo pertenece a un orden trascendente. En el judaísmo, la braja, bendición, ritual antes de comer o realizar acciones cotidianas refuerza esta idea. Cada bendición recuerda que los placeres no son derechos, sino regalos que exigen gratitud. Maimónides, en su Guía de los Perplejos, argumenta que la humildad es la madre de todas las virtudes, pues permite al ser humano reconocer su lugar en el cosmos sin soberbia ni autoflagelación. Parte 3, 54. Incluso en el pensamiento humanista secular, esta visión resuena. Albert Camus, en el mito de Sísifo, describe al héroe absurdo que encuentra significado en la lucha misma, a pesar de su futilidad. Aunque Camus rechaza lo trascendente, su énfasis en la rebelión gozosa ante el absurdo refleja el mismo espíritu de Eclesiastés: vivir con intensidad, aceptando los límites. La enseñanza final del predicador es clara: la plenitud no está en acumular méritos, riquezas o conocimientos, sino en caminar con humildad, saboreando lo que la vida ofrece aquí y ahora. Para concluir, la sabiduría del equilibrio como legado universal. El recorrido por Eclesiastés y los textos sagrados de diversas tradiciones revela que la máxima "no seas demasiado bueno ni demasiado malo" no es una simple recomendación moral, sino un principio cósmico. El equilibrio, lejos de ser una fórmula estática, es un arte dinámico que exige discernimiento, humildad y valentía para aceptar la complejidad de la existencia. Eclesiastés, con su realismo desgarrado y su poética melancólica, nos recuerda que la vida es un tejido de luces y sombras, y que pretender desgarrarlo en busca de pureza absoluta o indulgencia perpetua es una forma de autoengaño. Esta enseñanza trasciende el tiempo y la geografía. Desde el Dharma equilibrado del Bhagavad Gita hasta la vía media budista, desde el Wu-Wei taoísta hasta la Ummah-Wasat islámica, la humanidad ha intuido que los extremos fracturan tanto el alma como la sociedad. Incluso en filosofías no religiosas, como el estoicismo o el existencialismo, se percibe un eco de esta verdad. La libertad no está en controlar el universo, sino en gobernar la propia respuesta ante lo incontrolable. La relevancia de este mensaje en la era contemporánea es innegable. En un mundo polarizado, donde se exacerban los fundamentalismos ideológicos, la obsesión por la productividad y la cultura del descarte, Eclesiastés emerge como un antídoto profético. Su llamado a la moderación no es complacencia, sino resistencia activa contra las narrativas que reducen la vida a una competencia entre opuestos. Como escribió el poeta persa Hafez, la verdadera religión es hacer vibrar la cuerda del corazón sin romperla. En última instancia, el equilibrio propuesto por el predicador es un acto de confianza en que, aunque el sol se levante sobre justos e injustos, Mateo 5 y 45, cada instante ofrece la oportunidad de elegir la integridad sobre la perfección. Vivir sin ser demasiado bueno ni demasiado malo es, en esencia, abrazar la paradoja de ser humano, frágil, pero capaz de grandeza, efímero, pero dotado de eternidad en el alma. Como colofón, las palabras de Rumi resuenan con fuerza: más allá de las ideas de bien y mal, hay un campo. Nos encontraremos allí. Ese campo es el espacio sagrado donde el equilibrio se convierte en sinfonía, y la sabiduría, en vida plena. Gracias por haber llegado al final de este contenido. Es de esperar que este video haya sido de tu agrado y para tu más alto beneficio espiritual.
Recuerda que en este canal analizamos los libros y escritos universales que más han influido en el mundo a través de los tiempos y que con sus enseñanzas han dejado un importantísimo valor que hoy nos ayuda a llevar una vida espiritual, práctica, plena y abundante. Gracias nuevamente y te espero en el próximo video.